Buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchan? Sí, señora. Bueno. Eh, bueno, vamos a llamar lista y luego ya iniciamos pues con la tutoría y revisamos también el parcial que hicieron hace 8 días, ¿sí? Esperen un segundito que no. ¿Están mirando la lista? Sí, señora. Bueno. Está Camilo Rodrigo Pineda. María Alejandra Cuasquén. María Alejandra. Marvi Marcela Ruano. Marvi Marcela Ruano. Sandra Patricia Gómez. Wilfran Hernán Burbano. Wilfran Hernán Burbano. Wilmer Julián Castro. Wilmer Julián Castro. A ver, espérenme un ratito, voy a mirar si de pronto están en sala de espera. Ya. Hola. Más viajes, más comunidad, más tecnología, más diseño. Apaguemos micrófono. William, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Entonces volvemos, ¿no? María Alejandra Cuasquén. Marvi Marcela Ruano. Sandra Patricia Gómez. Presente.
Gracias, Sandra. Wilfran Hernán Burbano. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Wilmer Julián Castro. Wilmer Julián Castro. Michelle Becerra Vasco. Presente, profe. Gracias, Michelle. William Quintero. Acá, profe. Gracias. Germán Darío Bastidas. Germán Darío Bastidas. Mariana Correa. Buenas noches, profe, presente. Johnny Rivera. Presente, profe. Dani Valencia. Presente, Profe, qué pena. Presente. Gracias. Sebastián Almeida. Ilislay Uribe. Profe, qué pena, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, apenas fui a conectar. Profe, ¿qué le digo? No alcancé a decir presente. Apenas lo acabé de conectar. ¿Cuál es su nombre? María Alejandra Cuasquén. Buenas noches, profe. Yo también acabo de conectarme recién. Ya, María Alejandra Cuasquén. ¿Y quién más? Sebastián Almeida. El penúltimo. Gracias. Ah, listo. Germán Matías. Profe, y yo también apenas me puedo conectar. Germán Darío Bastidas. Y Wilmer ¿quién más? Castro, profe. Wilmer Castro. Wilmer Castro. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? No, pues. Bueno, entonces decía que vamos a mirar lo que ustedes realizaron dentro de 8 días. Vamos a revisar el parcial, a ver cómo les fue. Y también vamos a mirar pues, hoy la tutoría, sobre los acuerdos internacionales, ¿sí? Entonces, para ir mirando cada uno. A ver, espérenme un segundito, yo creo que voy a ingresar a la página entonces de exportaciones en actividades para revisar su parcial, ¿no? Bueno, acá está el parcial que lo tuvieron, ¿no? Para revisar a ver cómo les fue. De Palmito, ¿no? Creo que eso ya lo miramos, ¿no? Hace 8 días, ¿no? Eso del parcial. Sí, profe. Ah, listo, gracias. Sí, porque yo estoy confundida con los chicos del anterior. Es que yo dicto exportaciones a 2 cursos, entonces por eso es que estoy confundida. Bueno, entonces vamos a seguir con la tutoría. Bueno, nosotros habíamos quedado nos hemos quedado en lo que era el tema 6 medios de pagos y procedimientos cambiarios, ¿no? Entonces, esa es como la continuación del proceso de exportación.
Entonces, para las transacciones económicas con el exterior que impliquen el intercambio de bienes entre compradores y vendedores de diferentes países, son una transacción económica, pues que permite intercambiar bienes y servicios entre compradores y vendedores, pues de diferentes países, ¿no? Entonces, eso es como lo que es la transacción económica. Y para esto se puede utilizar diferentes formas de pago. Por ejemplo, ¿en qué consiste un pago anticipado? Entonces, un pago anticipado es el sistema que permite al vendedor recibir el pago de mercancía antes que éste llegue a manos del comprador. Entonces, se recibe un pago para que, como anticipo, ¿sí? Pactado, que puede ser, bueno, eso tiene que estar en el contrato, ¿no? Que puede ser el 50% del valor, pues, de la mercancía, o depende, ¿no? Ya de lo pactado que tenga entre el comprador y el vendedor. Por lo tanto, pues el fabricante podrá cubrir los gastos que se le presentan, pues, al despachar la mercancía. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque definitivamente uno tiene que tener un respaldo, un capital para poder cubrir los pagos, ¿no? Eso es el pago anticipado. También existe lo que es el pago directo, es decir, el pago directo cuando el importador paga al exportador el valor de la mercancía por medio de una entidad bancaria, la cual no realiza ningún tipo de intervención en el proceso de exportación, ¿sí? Pero al momento que, para asegurar ese pago, al momento de que llegue la mercancía, el banco realiza el desembolso del dinero, porque de lo contrario, pues no se realizaría desembolso, teniendo en cuenta de que la persona debe presentar, pues, el formato y el acta de entrega, el formato del acta de entrega de esa mercancía para ya tener, pues, solventar el pago directo. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el pago anticipado y el pago directo, que es otra forma de cancelar la mercancía. Hay otro método que utilizan, que son las cobranzas documentales. Entonces, el sistema de pago al exportador entrega a una entidad financiera documentos financieros, ¿no? O sea, es decir, letras de cambio, facturas, listas de empaque, documentos de transporte, entre otros, se entrega, pues, a la entidad financiera. Entonces, puede ser la entidad financiera, puede ser un banco, o hay también agencias que les había comentado al inicio, cuando iniciábamos clases, agencias que se encargan de asesorar a la exportación, ¿no? Entonces, ellos también pueden ayudar en esta parte. Hay una agencia también que se llama Juriscot, que también ayudan a la parte comercial de estas facturas, listas de empaque y demás. Obviamente ellos piden una comisión, ¿sí? Para poder realizar estos intercambios. Entonces, la entidad financiera, pues, pide, por ejemplo, la letra de cambio y la parte comercial, o sea, es decir, letra de cambio y adicional las facturas, listas de empaque, documentos de transporte, con el fin que dichos documentos lleguen a manos del comprador cuando el vendedor se lo indique a la entidad financiera correspondiente como contrapago o como aceptación, es decir, previo pago o aceptación de una letra de cambio por parte del importador. Entonces, eso es lo que se realiza, ¿no? Entonces, cuando ya llegue la mercancía, que llegue en buen estado, que esté completa la mercancía, ¿sí? Con el empaque adecuado, entonces, pues se realiza el pago por esos documentos. Y pues esto se presentan dos situaciones. Si las miran acá, les voy a colocar en rojo para que ustedes las miren. Está el pago de documento contra entrega y el documento de contraaceptación. Entonces, ya cuando se contraentrega, pues se realiza el pago y el documento de aceptación. Se realiza en dos formas, ¿no?
¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, la carta de crédito, que también es otra forma de pago? Entonces, la carta de crédito es un contrato en el cual el comprador en el exterior contacta a un banco en el exterior, ¿sí? Para que dicho banco realice el pago al exportador por medio de una entidad financiera ubicada en el país de residencia del vendedor. Entonces, es decir, el contacto con el banco en el exterior, ¿sí? Puede ser diferentes entidades, incluso hay entidades en el exterior pues, que también trabajan como Bancolombia, que es una entidad que está ubicada también en España. También se pueden realizar contactos con ellos. Y de igual manera, para que dicho banco pues realice el pago pues, al exportador por medio de una entidad financiera, ¿sí? Ubicada pues en la residencia del vendedor. Como les digo, o sea, Bancolombia, por ejemplo, no tendría problema porque pues una entidad que es a nivel internacional y tiene diferentes sedes aquí en el país. Pero hay otros bancos que no. Entonces, por lo tanto, es necesario que se realice a través de un banco externo, es decir, los bancos tienen convenios con los bancos extranjeros para poder realizar dichos trámites comerciales. Obviamente, en el momento que se realizan los trámites comerciales, usted debe presentar su certificado en el exterior, ¿no? Su certificado de que es exportador registrado en la DIAN. Entonces al exportador pues ya se le ofrece pues, un pago respaldada por una entidad financiera ya colombiana para que el comprador le dé la garantía de embarque de esa mercancía. Lo contrario pues no se realizaría el embarque de la mercancía. Esa es la parte en que consiste la carta de crédito. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Sí, señora. ¿Alguna pregunta? ¿O No, alguna pregunta que tenga? Bueno, entonces les voy a anotar también los puntos que vamos a ir acumulando en esta clase. Creo que hoy es 10, ¿no? 10 de noviembre, listo. Aquí anoto para que, aquí yo les voy anotando los punticos de la clase. De igual manera, los que presentaron el parcial también yo los tengo en cuenta de las clases anteriores sobre los puntos también. ¿Sí? Y si necesitan también, porque ya estamos para terminar, si necesitan, por ejemplo, aumentar una nota, algo también para que la realicen. ¿Listo? Esa parte. Bueno, entonces esa es como la parte de lo que consiste la carta de crédito. Exportación de muestras sin valor comercial. Todo producto que se exporte por esta modalidad debe cumplir con unas normas pues, sanitarias, vistos buenos pertinentes en caso de que requiera. Es decir, cuando se exporta, se exportan muestras, decíamos, ¿no? Cuando exportamos muestras, las muestras son, para recordarles, son aquellas que no tienen que pagar arancel y que no tienen que pagar pues un valor, como lo dice, hay un valor comercial, se refiere a los aranceles y fletes, ¿sí? Siempre y cuando no pase de $1000. Entonces, ¿qué pasa? Esto debe cumplir si son muestras, por ejemplo, de sanitaria, por ejemplo, de carne, tiene que ver unos vistos buenos de las normas sanitarias, ¿no? O frutas, ¿no? Dependiendo de lo que se requiera, por eso dice acá, ¿no? Para esto, los requisitos para utilizar este tipo de exportación son pues, la elaboración de la factura comercial o la factura preforma, indicando el valor para efectos aduaneros y a cada entidad. El certificado de origen, si es exigido por el comprador en el exterior, y diligenciamiento de la declaración simplificada de exportación en la oficina de la DIAN, donde se va a despachar pues la mercancía. Entonces elaboramos una factura, se elabora la factura comercial o la preforma, que es la factura, como decir una factura borrador, ¿sí? La factura preforma, donde se indica pues el valor para efectos
aduaneros. Entonces, si depende ahí entre el comprador y el vendedor, deben pues tener como unos compromisos o llegan a unos compromisos de que el valor de la mercancía, cómo debe ser, qué tipo de incontel va a utilizar. Por eso siempre se utiliza la preforma, que es una factura borrador. Y el certificado de origen que se le exige en todas las mercancías es de dónde procede exactamente la mercancía. ¿Sí? Entonces, ese es el certificado de origen. Bueno, entonces, por ejemplo, si de repente la mercancía o el producto que se va a enviar tiene el insumo de Brasil, por ejemplo, pero si lo elaboran en Colombia, el certificado de origen debe ser de Brasil. ¿Listo? Porque el insumo fue traído de Brasil, entonces es el exigido pues, por el comprador exterior. Entonces se refiere al país de origen de esa mercancía. Como les decía, si hay el certificado de origen de Brasil y el certificado donde ya se elabora el producto ya terminado, que sería en Colombia. Entonces tenemos los dos certificados del comprador en el exterior. Y diligenciamiento de declaración simplificada de exportación, que ese se lo encuentra en la DIAN, ¿no? Que es el documento donde le permite la salida de la mercancía. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos, chicos. Profe, una preguntita. Bien, profe. Yo sí tengo una duda. Cuando nos habló nos dio el ejemplo de lo de Brasil, ¿se refiere también a materias primas o partes cuando se va únicamente a ensamblar o a reconstruir o no entendí bien No. ahí? Bueno, sí, o sea, cuando hablamos de materia prima, pero que sea el total de la materia prima, ¿sí? Que yo necesite. Por ejemplo, digamos que yo fabrico muebles en madera, pero ¿qué pasa? Que me traen la materia prima desde Brasil, que es la madera. ¿Listo? Entonces ahí va el certificado de origen, tiene que ser de parte de Brasil, de donde trae su materia prima, más el certificado de origen de la elaboración del producto terminado, que sería en Colombia. ¿Sí? ¿Sí estamos, Sandra? Ah, listo. O sea que tendría que presentar en sí dos certificados. Dos certificados. Ajá. Donde de la materia prima y donde el producto terminado. Ok, Donde profe. el producto terminado. Aquí les voy a hacer una observación. Si de repente, por ejemplo, yo fabrico artesanías, ¿sí? Pero yo, el producto total, o sea, el insumo que utilizo para las artesanías es de Colombia, ¿no? El insumo. Pero alguna cosa, por ejemplo, un valor agregado, digamos, traería, ¿qué podemos traer? De algún país, del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Traería algo que sea. A ver, voy a hacer otro ejemplo, disculpen. Por ejemplo, yo realizo unas chaquetas en cuero, ¿sí? Pero la mayoría del producto, del insumo es de acá de Colombia, que es el cuero, ¿listo? Pero yo traigo un valor agregado que les puedo traer del Ecuador, esta lana de oveja, o no sé cómo se llama, lana de oveja para cubrir, ¿no? Esas chaquetas ovejeras. ¿Qué pasa? El certificado de origen debe ser de Colombia, solamente porque el producto, la mayoría, el producto terminado es totalmente en cuero, ¿no? Entonces solamente es un valor agregado que usted trajo desde allá del Ecuador, por ejemplo, la lana, ¿sí? Si Sandra, entonces sale desde Colombia. Pero si utilizo totalmente el insumo de otro país, entonces sí tiene que ser dos certificados. Ok, vale, profe, gracias. Bueno. Ok, entonces tenemos esa parte. Y bueno, eso sería como la parte de los certificados y la declaración simplificada de exportación que les pide la DIAN. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, acá hay un tema
que es de los sin-counters. Creo que ustedes tenían una exposición, ¿sí? Sobre eso, de los sin-counters. Hoy decíamos que vamos a repartir, si no estoy mal, el tipo de encounters que iban a exponer, ¿sí? ¿Verdad? Sí, profe. Sí, Yo profe. no- Gracias. Entonces, yo les voy a explicar sobre los encounters, ¿sí? Para que ustedes lo tengan pues en cuenta dentro de 8 días. Y también les voy a explicar sobre pues los tipos de encounters y ustedes ya me dirán qué tipo de encounters quieren exponer. O sea, esta es la flexibilidad suya, de ustedes, ¿no? Dependiendo de qué tipo de encounters, dependiendo pues de la clase, a ver qué tipo de encounters quieren pues realizar o exponer. Entonces tenemos la unidad 3, que es los encounters y el transporte multimodal en las exportaciones, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, voy a responder un ratito que... Bueno, no sé si queda ver. Bueno, entonces tenemos la parte 3, que es los encounters y el transporte multimodal en las exportaciones. Los encounters pues son unos términos internacionales de comercio, son un conjunto pues de reglas internacionales regidas esto por la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? Que determinan las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa internacional. ¿Qué pasa? Que son los encounters simplemente son unos códigos internacionales, ¿sí? En resumidas cuentas es un código internacional que es expedido por la Cámara de Comercio Internacional. Algunos dicen son acuerdos, son documentos. No, son códigos. No son ni acuerdos ni documentos. Son códigos para realizar un transporte o un convenio que se realice. Entonces, ¿qué regulan los encounters? Primero, pues la entrega de la mercancía, las condiciones que se debe entregar, la Profe, distribución, sí, cuénteme. creería, pues no sé si lo que le estoy entendiendo, los e-conters son como un tipo de acuerdos entre comprador y vendedor que están clasificados de acuerdo a las leyes internacionales o a la Cámara de Comercio Son los Internacional. códigos, son códigos, son códigos regidos o formulados por la Cámara de Comercio Internacional. Ah, bueno, ok, ¿Sí? gracias. Si nosotros las miramos creo que miramos la parte de las cámaras la Cámara de Comercio Internacional, ustedes tuvieron que haberlo visto en Comercio Internacional, que es la Cámara de Comercio, cuál es la Organización Mundial de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio expide esos códigos internacionales, ¿sí? No son leyes, como les decía, son unos códigos. Y esos códigos que regulan la entrega de mercancías, en qué condiciones se va a entregar la mercancía, la distribución de riesgos en la operación, ¿sí? Y la distribución de costos de la operación y la distribución de documentos de la operación. Entonces, condiciones en que se debe entregar la mercancía y la distribución de riesgos en la operación y la distribución de costos de la operación y la distribución de documentos de la operación. Entonces, tenemos la clasificación de los grupos de encounters, el grupo E, que es la entrega a la salida. Entonces, la parte vendedora otorga pues al comprador la mercancía en sus propias instalaciones del vendedor. Ese es el grupo E. La parte vendedora, ¿sí? Debe enviar la mercancía a las propias instalaciones del vendedor, ¿ya? Si yo quiero comprar mercancía, un ejemplo, del Ecuador, estas famosas cobijas térmicas que traen del Ecuador, pero ¿qué pasa? Que yo quisiera que me las entreguen en las propias instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en el sector de Bomboná.
quiero que me las descarguen y me las entreguen ahí en Bomboná, en mi almacén. Entonces, esa es el grupo E, ¿ya? Entonces, el vendedor embala y empaca, al empaquetar espera al comprador, los riesgos son, pues, son del comprador, ¿listo? O sea, el vendedor cumple con embalar y empaquetar y espera, y empaquetar y esperar al comprador. Pues los riesgos, pues aquí son del comprador, ¿no? La utilización pues, de la mercancía. Profe, qué pena. Dime. Lo que pasa es que la compañera Mariana, la plataforma la sacó y está intentando volver a ingresar para si por favor le puede dar ingreso. Ya. Yo lo creo que ingrese automático, pero no está ingresando automático. Bueno, pero entonces ese es como los riesgos pues que son. Profe, una son- pregunta. En Sí, este término encontré que la entrega, esto se hace, digamos, la entrega que hace el proveedor a la empresa, o sea, con sí, los materiales, la materia prima, es ese contrato que hace el proveedor que va llevando la materia prima a la empresa, ¿no? sí. Es que puede ser, ya, sí, puede ser materia prima o producto. O eso, dependiendo pues de qué tipo de empresa sea. Eso, ajá, puede ser materia prima, producto terminado. Ujú. Pero la condición es que se entreguen las propias instalaciones, ¿sí? Ah, sí, ya, cuando usted me dice que o producto terminado, también rige cuando está en destino y se lo llevan desde, digamos, un ejemplo, ¿no? Desde puerto hasta la entrega de allá destino de, ese también es Ujú. un término de, ¿sí? Sí. Ah, ya, Ujú. ya lo entendí mejor, ya. Sí. Entonces, llevando hacia destino, ¿listo? Ese es el grupo E. El grupo F, que es la entrega indirecta, o sea, el vendedor pone los bienes a disposición del conductor, este transportista contratado lo paga y lo elegirá la parte compradora. Es decir, yo simplemente, como vendedor, coloco el bien a disposición al conductor. Es decir, si esa vía aérea, simplemente cumplo con enviarlo al aeropuerto, por ejemplo, al Dorado, y listo, pare de contar. Y hasta que llegue a destino, ya es el comprador el que se encarga de pagar al transportista para que llegue al destino. ¿Sí? Entonces, simplemente es. O por ejemplo, voy hasta Puerto de Buenaventura y de ahí ya el comprador se encarga hasta que llegue a su destino. Esa es la entrega indirecta. Son todos los grupos F. Entonces, por ejemplo, FOD, que es hacia puerto, que llegue hacia puerto, ¿sí? Es el término que más utilizan. Y en este caso también el comprador se encarga de pagar, ¿no? Desde puerto hasta el lugar del destino, los fletes y aranceles y demás. Impuesto que cobren, ¿listo? ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces tenemos hasta acá el grupo E y el grupo F. Y seguimos con el grupo C. ¿Sí? El grupo C, que es la entrega indirecta. Profe. Cuénteme. Profe, Dani. pero en el grupo, buenas noches, pero en el grupo F no siempre el vendedor coloca directamente el contenedor en el puerto. Lo puede dejar también al lado del muelle o en un patio, ¿verdad? Sí, Por claro. eso son las tres diferencias Sí, de es un los ejemplo que les términos. doy. Es un ejemplo que les doy, que les digo en el puerto para que ustedes me entiendan. Puede ser el puerto o el muelle, ¿sí? Pero es un ejemplo que les daba para que me entiendan de que se deja la mercancía y allá verá. O sea, el comprador allá ya se encarga de llevarlo hacia el destino. Si es hacia acá, está Ahí también se reduce costos, ¿verdad? Ya sea para el vendedor o para el comprador, utilizando cualquiera de los tres términos, ¿no? Claro.
Ahí sí el pago ¿se refiere a aranceles, Michelle? No, profe, ya sea gastos en origen o gastos en destino. Ya. Aquí sí, Bran, en esa parte que nos dice Michelle, es decir, María Alejandra. Perdón, ¿sí? ¿Quién? ¿Alexandra? María Alejandra. Ah, perdón, María Alejandra. Ah, ya. María Alejandra, en esta parte que nos dice María Alejandra, es decir, el vendedor paga los bienes, o sea, paga aranceles y demás hasta el puerto o hasta el muelle. De ahí en adelante ya le toca al comprador hasta que llegue al destino. ¿Sí? Sí, profe. Entonces tenemos el FOD, ¿no? Que es por eso hay varios. El FOD, que es en puerto. El FAS también, que es otro también que garantiza lo que es, se refiere a la parte del encounter que se vaya a utilizar. Es decir, las opciones de compraventa que el transporte de la mercancía se realiza pues en barco, ¿sí? Es como más real esa parte. Espérenme un segundito que se está escuchando. Por favor, apagamos micrófono, que no me concentro, por favor. Entonces les decía, el FAS es solamente para el transporte, todos estos son para transporte en barco, por eso nos decía María Alejandra, ¿no? En muelle, debe usarse solamente pues para transporte en barco, por ejemplo el FAS, tanto el transporte marítimo pues como fluvial, ¿sí? Ese es de la parte del FAS. Y tenemos también la parte de FCA, que también es para el transporte también fluvial. ¿Sí? Tenemos entonces el grupo E, el grupo F, el grupo C. El grupo C, que es la entrega indirecta. O sea, en los términos con la inicial C, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para la mercancía. ¿Sí? Entonces, el grupo C, ¿qué quiere decir? Es que el transporte lo va a pagar todo la parte vendedora hasta que llegue la mercancía. Pero la parte compradora se encarga de pagar fletes y aranceles. ¿Sí? Ese es el grupo C. Entonces Profe, tenemos, ¿sí? ¿podría dar un ejemplo ahí del grupo C, por favor? Ya. Tenemos un ejemplo entonces. Tenemos como grupo C, tenemos entonces, digamos que nosotros vamos que como una empresa colombiana, vamos a comprar mercancía de acá, de Panamá, ¿sí? Entonces, la parte vendedora, es decir, la parte vendedora será la que pagará el transporte. ¿Quién es en este caso la parte vendedora? Pues Panamá, porque nosotros como colombianos vamos a traer mercancía de Panamá, o sea, vamos a importar, y ellos se encargan de pagar el vehículo, que si necesita la parte de transporte aéreo, se encarga de la parte de marítimo y la parte terrestre hasta llegar al destino, ¿sí? Pues que vayan dependiendo ahí de qué tipo de transporte se vaya a utilizar, ¿sí? Y el comprador, es decir, Colombia, que voy a traer esa como tengo que pagar los aranceles, tengo que pagar la parte de fletes de la mercancía. ¿Sí, Wilmer? Wilmer fue el que me preguntó, ¿no? Eso, William. Wilfred. Entonces, sí, profe, pues
Esta sería como que uno ya como si va a exportar algo y ya está dentro del país, pues uno ya es responsable de eso y de la demás parte, pues es la otra parte encargada, sí, profe. Ah, ya, se refiere al tipo de responsabilidad. Entonces, en el grupo C, en la parte vendedora, pues se encarga de lo que es el transporte, ¿no? Esa parte vendedora, es decir, en este caso del ejemplo que les doy de Panamá, él se va a encargar de todo lo que es la parte de seguridad de la mercancía, porque él es el que va a pagar el transporte, ¿sí? Para que llegue en buen término la mercancía. Cuando llegue la mercancía, por ejemplo, si la mercancía, en este caso, sufre algún daño, ¿no? Algún daño, ninguno es responsable de eso, ¿no? Si sufre algún daño, ¿ya? Cuando pues llegue, como nos dice Wilmer, perdón, cuando nos llegue Wilmer, nos dice cuando llegue ya al comprador, es decir, aquí a Colombia, y si de repente ya hubo algún daño, ya no es responsabilidad del vendedor, ¿sí? Si ya está acá en el territorio, ¿no? De Colombia, ya no es responsabilidad del vendedor si sufre algún daño. A eso se refiere. No es responsabilidad del vendedor. ¿Por qué? Porque si llego, digamos, demos un ejemplo mejor para que podamos entender, ¿no? Digamos, si yo traigo, digamos con lo de las cobijas, ¿no? Si yo traigo desde el Ecuador o bueno, mejor con computadores, te traigo desde Japón computadores, ¿no? ¿Ya? La parte vendedora, es decir, Japón se va a encargar de pagar todo el transporte hasta que llegue a Colombia, aquí a Pasto, Nariño. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando yo recibo, digamos, en el almacén de Unicen, al costo, recibo los computadores y qué pasa si por algún momento llego y se cae una caja de ese computador, llegó y se dañó? ¿Qué pasa? Y es responsabilidad acá del comprador, ¿sí? Ya es responsabilidad. Entonces yo no puedo ir a reclamar al vendedor, mire, es que está dañado el computador, es que esto pasó, ¿sí? Porque él ya fue examinando, haciendo un filtro hasta que llegó acá a Colombia. ¿Estamos? Entonces esa es la parte de responsabilidad del grupo C. ¿Sí está claro, Wilmer? ¿Me escucha? Wilfran, profe, sí. Wilfran. Sí, señora. ¿Sí? Eso, a eso se refiere. Cuando la mercancía de pronto sufre algún daño, ya es responsabilidad del comprador. ¿Sí está claro para los demás? Bueno, en el grupo D es la Sí, entrega. profe. Profe, pero ahí se podría hacer válido el seguro que se contrata o no, ya no se puede hacer válido. Pues No, sí, en esa parte hay una póliza, ¿no? Una póliza de seguro, profe, pero ahí no se hace responsable el vendedor. ¿Sí? Dani, ¿me quería decir algo? sí, o sea, lo que entiendo, profe, es que esa mercancía por lo del grupo C viene asegurada hasta que llega a puerto, ¿no? A puerto de Es, muy destino. bien, De muy ahí bien. para allá lo que suceda con la mercancía, bien sea que descargando la mercancía en esa maniobra, al muchacho que maniobra por estar dormido, cualquier cosa, le cae el buque, el contenedor, se le cae el contenedor, o porque eso ha pasado con muchas cargas sólidas a granel, que se desprende y ha pasado. Entonces, pues obviamente ahí ya acarrea, me imagino yo, ya la responsabilidad del grupo D, diría yo, que es el que De sigue. comprador. Ujú. Ujú. Sí, así Eso es es. lo que entiendo. Sí, señorita, sí está bien. Ujú. Muy bien. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene ya el comprador. La entrega directa, así sea que en el almacén, no solamente en puerto, como nos habla Dani, puede pasar,
Pero en el almacén, así se haya dañado un computador o algo, ya es responsabilidad del comprador, ¿ya? La entrega directa, aquí el vendedor es aquel que corre cargo de los costos, ¿no? Y los riesgos de traslado de las mercancías hasta que esté en el destino acordado en el contrato. Entonces, la entrega directa, el vendedor es el que corre los costos, ¿sí? Ya no es tanto, como decíamos, y los riesgos de traslado. Entonces, no es como en el grupo C, ¿no? Que de pronto se dañó por alguna razón, como nos decía Dani, si el contenedor por descarga, por alguna cosa pasó algo, ya es responsabilidad acá del comprador. Acá es diferente, ¿no? Acá es la responsabilidad del vendedor porque es hasta que llegue a destino. Entonces, los riesgos y traslado de mercancía hasta que el destino acordado en el contrato. Es decir, si yo quiero que mi mercancía llegue aquí a Pasto, Nariño, y pasó algo en el puerto de Buenaventura, ¿qué va a pasar? Eso ya le corresponde, es al vendedor. Entonces, estos son los términos que se utiliza para esto, ¿no? Para el grupo D. En el momento en que han llegado a este lugar los peligros y gastos pasarán a hacer cargo pues, de la parte compradora, ya en el momento pues, que llegue a destino como tal, ¿sí? Pero el transporte, todo el traslado hasta llegar al destino acordado es por parte del vendedor, ¿sí? El incontar, cuénteme Sandra. Una cosita, usted nos habló de los grupos, pero en cada grupo hay un código de Incoterms, como en el grupo D que está el DAT, el DAP, el DDP. Pero cada uno solito como sí, lo que pues yo he mirado y dice en el módulo y todo eso, tiene como unas condiciones particulares, ¿no? Que lo caracterizan. Sí. Porque en unos el vendedor hasta cierto punto es responsable el vendedor y hasta cierto punto ya se responsabiliza el comprador, ya dependiendo. Ya. Sí, Sandra. Entonces, en esta parte como usted me comenta, ¿no? Aquí les doy es como una parte general, ¿sí? General, porque ustedes tienen que hacer la exposición, ¿no? Entonces, por eso les doy una parte general de lo que es el grupo D, ¿ya? Cada uno de estos, sí, como dice Sandra, hay unos términos. Por ejemplo, el DAP, el DAT y el DDP. ¿Qué pasa? Que en estos términos, hasta cierta parte, es responsabilidad del vendedor, puede ser en puerto, o puede ser, sí, a llegar hasta destino, que es responsabilidad del vendedor, o al contrario. Entonces, esos términos sí es para que ustedes pues dicen pues la exposición, ¿sí? Entonces, esta es una manera general para que ustedes miren cuál más o menos pueden escoger de acuerdo al grupo que van a exponer. Profe, ¿y cuándo vamos a escoger? El próximo miércoles, ¿no? No, a escoger. El 17. Pues ahora que termine la clase, hoy mismo. Porque yo necesito tener ya los grupos para que ustedes a las 7 que iniciamos clase ya tengan listo para presentar la exposición. ¿Ya? Entonces, hoy mismo vamos a escoger, ustedes seleccionan el grupo, ¿no? De encounters que van a exponer. Y ya debe pues elegir si le van a exponer individuales o van a exponer en grupo y de cuántos. ¿Ya? Entonces, eso sería como segundo parcial, que sería los encounters. Ese es su segundo parcial. ¿Ya? En esa parte sí tienen que investigar, bueno. Está también en el módulo, como dijo Sandra, ahí está especificado cada uno de los encounters. Entonces, hay un cambio del DAT. Por ejemplo, el DAT es entregado en terminal y está el DPU, que permite que se pueda establecer la entrega en cualquier lugar, sin que tenga que ser especialmente en el terminal, aunque también podría pactarse en el contrato si así lo desean las partes. Es decir,
Esa condición también es del contrato que uno puede establecer, ¿no? Puede ser en cualquier lugar o especialmente en el terminal. Y eso pues se lo determina en el contrato, tanto del vendedor como del comprador. Y el DAT sí es entregado en terminal, ¿sí? Que está acá, ¿no? El DAT que es entregado en terminal. Y también estas son para el CIF y el SIP, ¿no? Que es de la parte C también. Habla de un seguro para los inconters, ¿no? O sea, es decir, estos inconters, para que lo tengan en cuenta, CIF y SIP tienen un seguro adicional, ¿no? CIF y SIP. Que nos habla de los seguros de los inconters. Perdón, de los seguros de la mercancía. Entonces tenemos en esa parte que es el concepto que tenga para, ya puede ser transporte también en fluvial o en barco, ¿no? Y el término, pues, sí refiere a lo que es la entrega de la mercancía con un seguro, ¿no? Seguro, y lo mismo SIP también hace referencia a los seguros. Puede ser FLET, los seguros, una póliza que se establece en la mercancía. Y eso depende del comprador y del vendedor. ¿Cuánto de póliza a la mercancía? Depende del 10%, 30%, ¿no? Eso sí depende del comprador o del vendedor. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Sí, señora. ¿Los demás tienen preguntas? Eso que nos explicó últimamente, pues los cambios que hubo en los Incoterms de acuerdo al 2010 a ahorita el 2020, ¿no? 2020. Ajá. Sí. Sí, porque esto de Sandra, esto es nuevo, esta parte. Sí. Sí, miré un video donde nos hablaba donde hablaban eso, que hubo un cambio en el 2020, pero fue muy pequeño, solo como en 2 o 3 hubo cambios del 2010, que eran los Incoterms, y al 2020, se actualizaron. Ya. Verá, entonces, para que quede más claro, por ejemplo, este DAC, ¿no? Ya no es DAC, sino DPU, que permite que se pueda establecer entrega en cualquier lugar, porque antes era entregado en terminal, sin que tengas que ser especialmente en terminal. O sea, este DAC, por eso le coloqué en rojo, que está cambiado por DPU. ¿Listo? Aunque también podría pactarse en el contrato si así lo desean las partes, ¿no? O sea, ahí lo desean, pues no, déjemelo en puerto, no me lo dejen terminal, dependiendo ahí de los pactos que se tengan. Y esto se fija en nuevas condiciones a la hora de contratar pues un seguro. Entonces esto también, el CID y el SIP, que nos vamos a regresar acá, nos habla de un seguro adicional. Es decir, Profe, un yo estuve seguro, investigando una un poquito póliza. sobre esos y había uno, no me acuerdo cuál de los dos, que decía que exige que se adquiera un seguro hasta el 110% sobre la factura. Sí. Entonces me parecía como interesante saber que la gente parte, trata de asegurar su sí, mercancía. ya. Esta parte son estos dos, el CID y el SIP, los que usted me refiere, ¿no? De una póliza, es decir, una póliza adicional del tipo de 100% de mercancía. No todos los incompletos son estos, principalmente. ¿Ya? Espérenme, les cambio de color para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso, ahí quedaría. ¿Listo? Esos son. Bueno, entonces esos son los grupos de encounters que les explico para que lo tengamos en cuenta para que dentro de 8 días realicen pues su exposición. El 17 vamos a iniciar a las 7. ¿Listo? De la noche para que empecemos entonces. Entonces tenemos puntos de exposición que es para Sandra Gómez, Dani Valencia, María Alejandra, Wilmar,
¿Y la última intervención fue de quién? ¿De Wilmar? William. De William. William. Ah, ¿qué tantos? Wilfer, Wilmar. Ay, no. Hay un poco de Ws, profe, ¿verdad? Sí, te tocó. Profe, yo quisiera exponer sobre esos dos, sobre el CIP y el CIF. Listo. William, ¿no? William William Quintero. Quintero. Pues me gustaría, no sé si alguien se quiere adicionar. No, pues yo no conozco a ninguno, la verdad. Si algún compañero o compañera quiere adicionar, o si no, yo lo hago solo. Con Wilma. William. Yo, profe. Con William, Michelle, ¿no? Sí, Entonces, profe. William y Michelle. Compañera, le dejo. Escojo el grupo F. Perdón, esperen, vamos por partes. Michelle Becerra con William. ¿Y qué más? Hasta ahí, ¿no? Grupo C. Si hay adicional, pues ya. Grupo, él escoge solamente el grupo C de los CID y CID. Sí, profe. Compañera, ya le dejo el grupo, mi número de teléfono en el chat para que pronto me escriba y nos pongamos de acuerdo, ¿vale? Estaba María Alejandra, me decía. Profe, María, yo expongo el grupo F. ¿Grupo F con quién? No sé, profe, yo no conozco a nadie tampoco. ¿Usted es de aquí de la sede de Pasto? Sí, profe. ¿Quién más quiere exponer grupo F? Yo, profe. Profe, yo. Bueno, entonces sería María Alejandra, Dani Valencia y Sebastián Almeida. Sebastián Almeida. Wilfran, profe. O no sé, pues yo también póngame en el grupo entonces en el que está, profe. Allá, Wilfran. Es que vamos a hacerlo de 3, ¿no? Entonces ya Wilfran ya le tocaría en otro grupo. Entonces veamos acá. Tendríamos el grupo E. ¿Quién quiere exponer el grupo E? Que solamente es... Profe, yo. Mariana Correa y Wilmer. Profe, yo. Yo es Johnny Dani, Rivera. Germán Macías. Perdón, Dani. Profe, yo me anoté en el grupo Profe, F. a mí me gustaría. Profe, a mí María. también me gustaría el grupo E. Profe, yo estoy con el grupo de Mariana. El grupo Mariana. F. Wilmer Castro. A ver, Mariana Correa, Wilmer Y Wilmer, Castro profe. y Johnny Rivera. Johnny Rivera. Rivera con el yo, Lislay Uribe. grupo E. Y Lisset Uribe. Lislay Uribe, profe. Lislay Uribe. Sí. Bueno, grupo E. Listo. Entonces, grupo E quedaría Mariana Correa, Wilmer Castro, Johnny Rivera y Lislay Uribe. ¿Listo? Perdón, es que son 3 nomás, Lislay. Solamente 3. O sea, Mariana, Wilmer Castro, Johnny Rivera. ¿Sí? Entonces, profe, tocaría que abrir otro grupo, ¿cómo? Claro. Vamos a abrir otro grupo. Entonces tenemos ya el grupo C, el grupo F, el grupo E. Alguien me escribió por acá. ¿Quién será? Profe, qué pena. Bueno, profe, no hay problema. Bueno, Profe, mira, ¿ya están todos los del grupo F? ya estamos con el grupo F. Profe, el grupo F. Yo quiero el grupo F, profe. Sandra Gómez con Marvi y Camilo. Grupo, ya les tocaría a ustedes el grupo C. ¿El C? Ajá. Sandra Gómez. ¿Quién más? Marvi Ruano y Camilo Pineda. Camilo sí está viniendo. Sí puede asistir, porque él no puede asistir a la... No sé, es que hay días es que él está viviendo ahorita y trabajando en Ricaurte, profe. Por eso. Y hay veces le queda difícil conectarse. Entonces, por eso no sé si ese día podrá conectarse.
Es por eso. Profe, pues anotémoslo y si no puede conectarse o no puede participar, pues ya él se comunicará con la profe, ¿le parece? Listo. Fijaría entonces el grupo D, que sería Lislay Uribe, ¿sí? Lislay. Sí, profe. Y faltaba Wilfran Urbano. Wilfran Sí, Urbano. profe. ¿Quién más falta? Están creo que todos, ¿no? Profe, qué pena. Cuéntame. En el grupo C usted especificó que uno solamente les pusieran zip con P y zip terminado en F. Y los otros del grupo C tienen que exponer lo otro, ¿no? Esto, los de Sí, ahora sí. último que están Sandra, creo que era, como Sí. para que les especifique a ellos que solamente tienen que investigar entonces Exponer esa parte. y TPT, CPR. CPR. Sí, profe, otra cosita, qué pena. Perdón, ¿cómo, compañera? No entendí esa parte. Es que hay dos grupos de grupo C que van a exponer el grupo C, ¿ya me entiende? Y la profesora al grupo C se lo dio a dos grupos, valga la redundancia, que tienen que exponer. Entonces, el primero que ella notó que era grupo C, iban a exponer el ZIP y el CIF. Y usted, Sandra, creo que es la que me está hablando, que también van a exponer el grupo C. Solamente les toca exponer CPT y CFR. Es lo que le dije a la profesora que les especificara porque los otros solamente eran los dos primeros y ustedes son los dos últimos. Los dos últimos. Como para que quedara claro, porque en usted mínimo iban a investigar era todo. Sí. Ajá. Entonces, bueno, yo tan perdida, pero pues aclaré ahí. Gracias, gracias, Dani. Sí, Profe, porque uno se le pasa a veces, entonces es mejor ir aclarando. Sí, ajá, señora. Como estaba pendiente, entonces por eso. Qué pena, profe. Yo soy del grupo F, pero no conozco a nadie. ¿Me podría dar los nombres que me tocó? Ya. Para yo buscarlos en el chat. Pues, está María Alejandra y Sebastián Almeida. Vale. Ya intercambian ustedes los números. Ajá, señora. Para que vayan mirando. ¿Quién más Vale, está? gracias. Bueno, gracias, Dani. Está el grupo D, ¿sí? ¿Quién más falta? Okay. ¿Sí? Tuve problemas con mi internet, no estaba cortado, no sé en qué grupo me toca. Germán. Bien. Bueno, ahorita Germán, pues están el grupo, vamos a hacer para llevarlo a contexto, ¿no? Vamos a hacer una exposición sobre los encounters, ya explicamos, ¿sí? En términos generales. Les había dicho a los muchachos que escojan un tipo de encounters. Ellos me estaban en este momento informando qué tipo de encounters querían y el grupo, ¿sí? Para que expongan. Entonces, ya como tenemos todos los encounters ya repartidos, entonces nos tocaría Germán que se una con William Quintero y Michelle Becerra, que solamente están los dos. ¿Listo? Y estaría usted Germán Bastidas. Ellos van a exponer el grupo CIP y CID, o sea, CIP y CIF. En el grupo C. ¿Listo? Sí, con el grupo C de William Quintero y Michelle Becerra. ¿No? Entonces, Ya. ellos, aclaro aquí, ellos van a exponer estos dos primeros. ¿Listo? CID y CID. Si los alcanzamos a mirar, ¿no? ¿Sí, Germán? Bueno, entonces ya se comunicará con él, con sus compañeros, intercambian números y demás, y ya miran cómo van a exponer. Profe, una pregunta, ¿en el grupo de solo que yo? No supe quién era el otro compañero, la verdad. Wilfran Burbano. ¿Wilfran? Sí. Ah, ok, dale. Wilfran, Y en ese no hubo modificaciones tampoco, ¿cierto? no. Ah, vale. Quedaría Lislay Uribe y Wilfran Burbano, que van a exponer el grupo D. ¿Alguien más falta? Profe, Profe, una pregunta, profe, ¿me puede repetir
nombre de los compañeros del grupo E para poder compartir números con ellos. El grupo E, Mariana Correa, Wilmer Castro. Listo. Mariana Correa y Wilmer Castro. ¿Sí, Johnny? Gracias, profe. Listo, bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que tenga de los incontes o del trabajo que tengan que exponer? ¿No? Bueno, entonces les voy a dar como lo que pues se va a revisar, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Porque después, ay, la profe nos dijo, no nos contó, y no sé qué, nos va a calificar mal. Entonces, miren, voy a revisar investigación, ¿no? Es decir, aparte de lo que está en el módulo, lo que ustedes pueden investigar. Voy a revisar ejemplos, ¿sí? Como lo que hicimos acá, en clase, para que ustedes... Y creatividad, ¿no? Creatividad, de que la exposición sea bien animada, ¿no? Y también la participación, ¿sí? La participación. Y que la exposición sea dinámica o animada, pues. Entonces, ¿qué sería? Digamos, en la participación, si, por ejemplo, expone el grupo F, que está María Alejandra, Dani Valencia y Sebastián Almeida, pero los demás deben escuchar, ¿sí? Estar atentos, porque yo al final voy a hacer preguntas. Entonces digo, por ejemplo, William Quintero, le hago una pregunta de las niñas que expusieron del grupo F, ¿sí? Entonces, eso sería como para ver o sea, para calificar la participación. Si, por ejemplo, William Quintero no me da razón, dice no sé, o da una explicación diferente, se sale del tema, ¿no? O no sabe, entonces, ¿qué pasa? Voy a bajar a puntos a ese grupo. ¿Listo? ¿Estamos? Para que lo tengan en cuenta, porque me pasa que no ponen atención y están haciendo otras cosas, y como no tenemos no prendemos cámara, ustedes se ponen a mirar el celular, entonces no le ponen atención a su compañero y eso es una falta de respeto. Entonces, por eso vamos a hacerlo así. ¿Listo? ¿Qué vamos a calificar? Investigación, les decía. Entonces, aparte del módulo, revisar en otras partes, en otros artículos, revistas y demás. Si, por ejemplo, traen noticias, ¿no? De esto de los incontes, nuevas noticias a nivel nacional, internacional. Y ejemplos. Ejemplos, porque a veces solamente hablamos la parte teórica, tenemos un concepto, pero no tenemos un ejemplo. Entonces también, ¿no? Al final o en intermedio pueden dar un ejemplo del inconter que vayan a seguir exponiendo. La creatividad me refiero también a las diapositivas, que sean bien creativas, con imágenes, y que sea dinámica la exposición, ¿no? Dinámica. Ahí se refiere, pues, a la expresión, ¿sí? También, para que esto lo tengan en cuenta. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, pues, los espero dentro de 8 días. Si tienen otra pregunta o algo. ¿Sí está bien? No, está claro, profe. No, profe. Sí, profe, claro. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de 8 días los espero. Empezamos a las 7. Ahí depende quién quiera exponer. Al tiempo, me faltó decirles, el tiempo son 20 minutos por grupo. ¿Listo? Para que alcancemos todo. Ahí ustedes ya miran, se reparten, ¿no? De igual manera, todos deben saber de lo que están exponiendo. Entre todos, ¿sí? Bueno, entonces son 20 minutos para cada grupo. ¿Estamos? Vale, profe.
Me refiero 20 minutos de exposición y luego ya serían las preguntas que se realicen. Les realizo mi persona y las preguntas de sus compañeros y las preguntas en grupo, debate y demás. Eso sería. Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Hasta luego. Profe, por favor, noche, no se profe, olvide de gracias. subir las grabaciones de las clases. Ya. ¿Cuál falta, disculpa? La anterior y esta. La anterior y La esta. anterior. Sí, ahorita la subo, sino que se demoran mucho en cargar, por eso es que no se ha podido subir, pero ya la subo. Entonces, listo. Tranquilo. Muchas Gracias. gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Compañera Lislay. Profe, Cuénteme, Johnny. ¿me puede regalar un minutico? Sí, claro, cuénteme. Profe, lo que pasa pues que yo he estado ingresando por partes a las clases suyas. De igual manera, pues por el tema de trabajo, 2 fines de semana, 2 miércoles no estuve yo soy de Ipiales, no estuve acá en Ipiales, me tocó estar por ese tema tú eres de acá de Ipiales, de acá de Nariño, por ese tema que hubo abajo en Mayama, eso de la catástrofe, bueno, de eso del barranco. Sí. Entonces me tocó con ese tema, no pude ingresar muy bien y por allá la señal es mala. De igual ¿Ya? manera no pude presentar el parcial, porque pues con el dolor del alma pedir una disculpa. Hoy lo hice, hoy ¿Ya? subí el parcial, subí la actividad para ver si hay la posibilidad de que me lo revise y me pueda colaborar en ese tema. Ah, bueno, no se Igual, preocupe. hoy, mejor dicho, todo el día me dediqué a mirar las tutorías, a leer, todo me tocó hoy en este día, porque es el único día que tuve como medio libre. Entonces hoy estuve realizando la actividad, ya la subí a la plataforma hace recién, el parcial también lo realicé hace recién y también ya lo subí a la plataforma para ver si es posible me colabore, profe. ¿La actividad es la actividad que realizamos dentro de 8 días, la anterior? Sí, ¿no? Creo que es La, esa. la actividad es la siguiente, yo tengo la deme un segundito, profe, ya le digo exactamente. Sí, porque uno tiene, o sea, es decir, también tiene muchos cursos. Mejor dicho, la actividad es la de la modalidad de exportaciones y los ejemplos. Ah, ya. Ajá. Y Y el otro es el primer parcial. Ah, sí. es lo que es la exportación definitiva, el ejemplo, la exportación temporal, la exportación temporal por reimportar del mismo estado, la reexportación, el reembarque. Les había dejado otra actividad. Bueno, sí, ese está bien. ¿Listo? Y aquí les voy a dejar pues para que suban sí, me faltó decirles, bueno, les voy a decir en el grupo para que suban las diapositivas de la exposición. ¿Listo, Johnny? Sí, profe, y de igual manera me comparte lo de los e-context, ahorita todo lo que estuvieron los pasos para poderlo revisar también y sacar algunas para poder el fin de semana, el próximo miércoles, conectarme y escuchar su clase. Y de igual manera pido disculpas porque ahorita que miraba como 2 clases nomás parece que hubiera entrado, pero bueno, por motivos de trabajo, pues Sí, no se preocupen. Entonces que usted está cumpliendo con sus actividades, está cumpliendo con los parciales, eso no hay inconveniente, Johnny. Y otra cuestión lo es subí ahorita, que... como le digo, pero pues tarde, pero ya los hice y ya lo subí a la plataforma para que me colabore. No importa porque usted me habló, me informó, a veces hay estudiantes que no informan y uno no sabe el por qué, y a veces se les baja la nota y no dan información, pero usted ya informó, no hay ningún problema. Y respecto a los e-counters, me decía que le suba, ¿qué? ¿Las diapositivas? Sí, las diapositivas, lo que nos estuvo explicando ahorita. Ya, listo. Yo ahorita las voy a subir. Al grupo si quiere compartirlas para tenerlas todos, profe. Bueno, listo. Entonces al grupo las voy a subir, no se preocupe. Gracias, profe. Eternamente agradecido con usted. Que tenga buena noche. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego.